Listo. Ahora sí, muy buenas tardes. Disculparán los que vamos a repetir el espacio y es que intentamos iniciar con este octavo seminario Datos Claros de Sistemas de Información en Salud para la Sociedad Civil. Tenemos como invitada a la doctora Nora Benavides, quien es la coordinadora de información de Así Vamos en Salud. Ella es enfermera de la Pontificia Universidad Javeriana, es epidemióloga de la Universidad del Bosque y es quien está detrás de nuestros índices e indicadores en Así Vamos en Salud. Doctora Nora, ahora sí le doy la palabra. Qué pena las dificultades técnicas, tanto con usted como con todas las personas que están conectados en este momento con nosotras, pero ya saben, a veces estas cosas pasan, pero vamos a seguir adelante. No importa. Muchas gracias, Alejandra. Lo importante es que se resolvió y aquí estamos. Nuevamente, bienvenidas todas las personas que se están conectando y que están conectadas desde las 5 de la tarde. Muy juiciosos todos. Muchísimas gracias por ingresar a este espacio donde, pues, este espacio es de ustedes, mejor dicho. Este espacio es para ustedes. Bienvenidas todas las preguntas. Este espacio también es de formación. Entonces, vamos a iniciar. Em, lo primero que empecé a preguntarme cuando yo estaba planeando esta presentación fue, ¿para qué nos sirve analizar la información? Usualmente vemos información en todas partes, información de todas, no solo de salud. Nosotros aquí estamos inmersos en información en salud, pero tenemos información de todo tipo. Pero ¿para qué nos sirve analizar esa información? O si alguien se detiene a analizar la información de pronto que le llega o que se encuentra en Internet. En pandemia nos dimos cuenta que hubo un boom de información, veíamos información de todas por todas partes y eso me llevó a reflexionar que estamos al frente de mucha información, pero muchas veces no sabemos qué significa ni cómo analizarla. Y si queremos analizarla, no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo. Entonces, esperamos que aquí podamos darles las herramientas suficientes para que ustedes puedan ingresar a todas las bases de datos que hay, no solamente en Así Vamos en Salud, sino en Colombia. Nosotros en Colombia nos destacamos por tener unos sistemas de información muy buenos. Incluso en pandemia, eso nos ayudó a gestionar, ya que fuéramos el segundo país en gestionar mejor la pandemia, porque tenemos unos datos sólidos en nuestros sistemas de información. ¿Qué nos falta? Sí, puede que nos falte interoperabilidad, nos falta llegar a muchas partes del país, pero que lo que tenemos es muy bueno hasta el momento. Regala la siguiente. Entonces, después de preguntarnos para qué nos sirve analizar esa información, empecé a indagar sobre la gestión de la información y qué nos dicen las diferentes fuentes. Una de las rectoras, pues, de la información en salud en el país es MINTIC, el Ministerio de Tecnología y Comunicación. Ellos son pues el ente rector de toda la información que hay en el país y de comunicarla. Entonces ellos nos dicen que la información se usa para responder a esas necesidades que nos sirven para tomar decisiones. Entonces, no solamente en salud, en las empresas, en su vida diaria, para tomar una decisión acertada, ustedes se informan o todos nos informamos acerca de lo que nos pueda ayudar para tomar una buena decisión. Así es aquí en salud. Entonces, por eso tenemos unas fuentes oficiales en Colombia donde acudimos para consultar esa información. ¿Y en qué nos ayuda eso? Para definir políticas, estrategias, mecanismos. Ustedes mismos en los territorios ven que los planes de desarrollo, los planes de salud están basados en información o tienen que estar basados en la información de cada uno de los territorios para poder direccionar estos planes. ¿Qué nos pide Mintic que se debe tener en cuenta para gestionar debidamente esa información? Que ojalá sea de una fuente única, que no sea de diferentes fuentes si es para un solo fin o un solo tema, sino que se trate de que sea de una misma fuente y que sea una fuente oficial y validada. Que la información sea de calidad y que podamos verificar que es de calidad. Que la información se maneje como un bien público, porque es que la información no puede quedar engavetada en ningún escritorio ni en ninguna entidad. La información tiene que ser
un bien público y todos tenemos que estar en disposición de leerla y de entenderla y de tener acceso a ella. Ojalá, y en esto sí estamos un poco rezagados en el país, y es que la información fuera en tiempo real. Eso nos lo permitiría la interoperabilidad. Desafortunadamente, en este momento en el país no se ha podido llegar a esas instancias. Y lo último, que esa información sirva como servicio. Definitivamente la información tiene que servirnos a todos, no solamente a las entidades, sino también a los usuarios de los servicios, en este caso servicios de salud, para tomar buenas decisiones y para saber cómo estoy yo como ciudadano, cómo está mi territorio, cómo está mi gente, cómo está mi EPS en este momento que estamos en las EPS, para tomar buenas decisiones. Entonces, por eso todos tenemos que estar informados. Regala la siguiente, por favor. De igual forma, también nos pide que esa información debe tener unos criterios, que tenga una oportunidad. Desafortunadamente, lo que les hablaba hace un momento, es interoperabilidad, a la que todavía no hemos llegado, no nos permite ser tan oportunos como quisiéramos. Las fuentes de información que tenemos tienen un rezago más o menos de 1 o 2 años en las publicaciones. ¿Por qué? Porque en el proceso de validación de la información se lleva este tiempo. Si estuviéramos en un sistema interoperable, tendríamos información en tiempo real y se validaría un poco más fácil. Que sea confiable, y esto no lo permite las fuentes de información oficiales, que sean completas, que tengan una completitud, que sean pertinentes y la utilidad. Todas estas fuentes de información definitivamente cumplen con este tema de utilidad porque sirven para varios fines, como les decía anteriormente. La estrategia de información se fundamenta también en un ciclo de vida de la información. Primero se define qué tipo de información necesito, se recolecta, se valida, que sea una información veraz, se consolida la información y se publica. Eso lo vimos en pandemia. Lo que pasa es que en pandemia, en el boom de todas las cosas que veíamos, muchas veces se pasaba la parte de validación. Entonces, veíamos en medios de comunicación de pronto a veces cifras que no eran tan reales hasta el momento en que se validaba. Entonces, a veces generamos expectativas o falsas expectativas cuando emitimos información sin validar. Es por eso que es también importante que sepamos cómo recibimos la información, ¿no? Porque de todas maneras los medios de comunicación no tienen por qué validar la información. La información tiene que salir validada de la fuente. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un dato, eh, tengo que hacerle un proceso a ese dato para que resulte en una información. Ejemplo, si yo les digo a ustedes, tengo como dato que en Antioquia hay 279 muertes, que es el ejemplo que está ahí, y en Baupés 15 muertes por mortalidad, por suicidio. En ese indicador vamos a decir que tenemos ese dato. Si se los digo así fríamente, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el territorio donde tengo que intervenir primero? ¿Antioquia o Baupés? Sin mirar la otra mitad de la diapositiva. Los veo aquí en el chat. ¿Cuál estará más? ¿Cuál tendré que intervenir primero? Si me dijeran que yo soy la presidenta de Colombia y tengo que gestionar, ¿ustedes qué me recomendarían? ¿Gestiono primero Antioquia o gestiono primero Baupés? Teniendo en cuenta solamente ese dato. ¿Antioquia? Ujú. Baupés. Baupés. Ujú. Exacto. Algo nos dice Olga Patricia que es muy cierto. Si yo veo los datos así en frío, lo que les decía anteriormente, si yo tomo la información y la emito así, pues voy a generar un falso impacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que hay 279 muertes que no puedo restarle importancia,
Pero cuando empiezo a procesar la información y la empiezo a confrontar con otra, veo lo que me dice Olga ahí es que en Antioquia hay más población que en Vaupés. Entonces, cuando yo hago ese proceso de información y confronto esa información y armo un indicador, me va a decir que la tasa de mortalidad por suicidio es de 4,7 por cada 100.000 habitantes. Cuando yo ya saco una tasa, yo ya la estoy midiendo por la cantidad de habitantes. Aquí lo estoy diciendo por 100.000. Entonces, digo que en Antioquia hay 4 muertes por suicidio por cada 100.000 personas. Que si lo comparo con Vaupés, hay 32 muertes por cada 100.000 personas. Entonces, ahí el tema ya cambia la relevancia, ¿verdad? Lo que decían la mayoría aquí de Vaupés es verdad. O sea, si voy a mirar por territorios, el territorio que tiene la tasa más alta es Vaupés. Entonces voy a tener que intervenir poblacionalmente, sin desmeritar lo que está pasando en Antioquia, ¿no? Pero para eso me sirve la información para sacar soluciones o tomar decisiones basadas en esto y rápidamente. Los indicadores me permiten tener una visión un poco más global y más acertada de lo que está pasando en las poblaciones. Me regalas la siguiente, por favor. Entonces yo les decía, cuando proceso la información, entonces podemos sacar indicadores. La mayoría de la información cuando se procesa resulta en indicadores. La mayoría, no quiere decir que toda, pero la mayoría termina en indicadores. ¿Y qué es un indicador? Porque muchas veces escuchamos hablar de indicadores en televisión, en noticias, el indicador económico, el indicador de salud, pero pocas veces nos detenemos a revisar qué es un indicador y qué hace un indicador. Y si me interesa saber sobre indicadores, ¿cierto? Pues aquí les traje un par de definiciones, podría encontrar muchísimas en la literatura. Traje un par simplemente que me sirven para decir que un indicador, ¿para qué me sirve? Para medir. Principalmente me sirve para medir. Como de una forma resumida, como lo vimos ahorita, para tomar decisiones, que es una herramienta que puede ser o cuantitativa, como la que acabamos de ver, porque me permite medir por medio de números, o cualitativa, que me permite medir por medio de atributos. Cuando ustedes les dicen en una encuesta en las instituciones, por favor responda cuál ha sido el grado de satisfacción del servicio. Les dicen, em, bueno, ni bueno ni malo, malo y muy malo, ¿cierto? Más o menos así. Un poco más ordenado, pero más o menos esa es la forma en que nos preguntan. Entonces, uno dice, bueno, sentí que fue bueno o que fue malo y califico. Eso es un indicador cualitativo, está midiendo los atributos. Entonces, todo, si se dan cuenta, estamos rodeados de indicadores que todo el tiempo nos están midiendo. ¿Y para qué me sirve eso? Para describir los eventos que pasan a mi alrededor y para monitorear, en el caso de nosotros, la situación de salud de una población. ¿Me regalan la siguiente, porfa? Esto solamente lo traigo como manera de información, como para que se den cuenta que hay muchos tipos de indicadores, como les decía anteriormente, cualitativos, cuantitativos. En las empresas manejan indicadores de gestión estratégicos. Muchos de ustedes sabrán de esos indicadores en las empresas. Indicadores de impacto, resultado de producto, proceso, insumo, ¿sí? Y cuando nos miden calidad en las instituciones, entonces nos miden que sea eficaz, eficiente y efectivo. Todos esos son indicadores y todos esos tienen una forma de medición. En salud, como lo vemos en la siguiente diapositiva, vemos que hay algunos tipos de indicadores. Aquí están los indicadores, los tipos de indicador más importantes que vemos en salud. Hay más, pero estos son como los más conocidos y los que más trabajamos. Los primeros, los de morbilidad y los de mortalidad. Pues los de morbilidad que nos dan cuenta de todos los eventos de salud, de enfermedad, mejor, no de salud, sino el estado de enfermedad de las poblaciones.
y sus discapacidades. Son los indicadores de morbilidad. Por ejemplo, prevalencia de hipertensión, no sé, en Baupés. Mor- em, Otro de morbilidad, prevalencia o incidencia de cáncer en Antioquia. Los de mortalidad ya me dan cuenta del estado de defunción de la población en cada uno de los territorios. ¿Cuántas personas están muriendo? Casi siempre se mide por 100.000 habitantes y casi siempre se miden tasas. Los indicadores socioeconómicos, estos ya nos miden, esos son esos factores sociales y económicos que impactan a la salud. Entonces, el Producto Interno Bruto, aquí ya nos presentan también la tasa de analfabetismo, cuántos niños entran al colegio, cuántos niños están escolarizados por año, cuántos presentaron ausentismo escolar. Todos estos factores sociales nos pegan en salud, son determinantes de la salud, que son de la parte socioeconómica y que también nos pegan bastante duro. También los indicadores de tipo de riesgo. Aquí encontramos otros determinantes de salud, por ejemplo, la cantidad, el porcentaje de cobertura de agua potable. Es un indicador que también incide directamente en los otros indicadores de morbilidad y mortalidad. Una población que tiene escasa cobertura de acueducto o alcantarillado probablemente va a tener más altos índices de morbilidad y de mortalidad por diarrea, por infección respiratoria, por infecciosas. ¿M? Y el último que les traje son los servicios de salud. Y es que miden la calidad de los servicios de salud. Para los que de pronto están aquí y trabajan en las instituciones, yo creo que conocen los indicadores que nos piden los entes territoriales. Muchas veces nos piden infecciones asociadas a la atención en salud. Es un indicador de que el servicio de salud está prestando de forma adecuada la atención y nos están infectando o adquiriendo infecciones nosocomiales, o que ya no se dicen nosocomiales, es un término de hace muchos años, sino asociadas a la atención en salud. ¿Mm? Indicadores como estos pertenecen a los servicios de salud. Esos son como los que más vemos. Les decía anteriormente, hay muchos más, pero pues nos quedaríamos aquí toda la hora revisando los tipos de indicadores y pues no es la idea. En la siguiente diapositiva, solamente a manera de información también, porque creo que es importante que la gente lo sepa, que hay indicadores positivos y negativos. ¿Qué quiere decir positivo? Porque a veces lo dicen los textos que ustedes pueden consultar. ¿Qué es un indicador positivo? Que cuando sube ese indicador mejora la salud de mi población. Por ejemplo, la vacunación. Entre más porcentaje de vacunación, mejora el estado de salud de mi población. Cosa inversa sucede con el indicador negativo, que entre más sube, peor es el estado de salud de mi población. Y aquí ya se encasillan todos los indicadores de morbilidad y mortalidad. ¿Sí? La mayoría. Entonces, es importante que ustedes lo tengan claro cuando de pronto consultan literatura y hablan de indicadores positivos y negativos. También lo digo porque en nuestros documentos a veces lo hablamos de esa forma cuando hacemos los análisis. En la siguiente diapositiva les comento las mediciones más comunes que ustedes van a encontrar en las plataformas donde encuentran datos. Hay más, pero estas son las más comunes. Las razones, las proporciones y las tasas. Se van a preguntar, no, pero es que vino a darnos clase de matemáticas. No, pero sí es importante que ustedes sepan qué son o más o menos qué significan porque ustedes están consultando datos y los datos se están presentando en las plataformas de esta forma. Y muchas veces porque no entendemos los datos es porque no consultamos. Otras veces nos presentan datos en los medios de comunicación de pronto erróneos, como pasó en algunas ocasiones, sobre todo empezando pandemia, nos hablaban de porcentajes cuando tenían que hablar de tasas. ¿M? Y es importante que todos sepamos cuáles son esas mediciones para saber de pronto entender y discernir entre la información que nos están brindando.
Entonces, ¿qué son razones? Las razones son la relación entre dos números, pero el uno no está contenido en el otro. Entonces, un ejemplo, voy a sacar la razón de hombres. Entonces, la razón de hombres en el país lo hago frente a mujeres. Entonces, la razón es de 2-1. Por cada hombre hay dos mujeres, ¿sí? Pero el numerador no está contenido en el denominador, o sea, un número no contiene el otro. El grupo de mujeres no contiene el grupo de hombres porque son diferentes, ¿sí? Mientras que en la proporción sucede lo contrario. Uno sí está contenido en el otro, porque es un subgrupo, o sea, yo tengo un grupo y voy a sacar un pedacito de esto diciendo qué proporción estoy sacando de ese grupo. Entonces es cuando hablo de porcentajes o proporciones. Mientras que la tasa ya utiliza una población. Cuando yo relaciono un evento o comparo un evento con la población que tiene, como el ejercicio que les mostré anteriormente, estoy hablando de tasas. Entonces, cuando ustedes ven usualmente tasa de mortalidad por cáncer, usualmente lo van a encontrar por 100.000 habitantes. Entonces, lo pueden leer, por cada 100.000 habitantes hay tantas muertes de cáncer en determinado municipio. Es importante que lo entendamos y lo sepamos leer. De todas formas, cuando ustedes nos consultan en Así Vamos en Salud, van a encontrar los análisis y por eso lo traigo a colación. En los análisis está un poco más depurado de cómo se lee el indicador para que ustedes lo puedan entender fácilmente. Pero lo traigo a colación porque es importante que lo sepamos leer, no solamente en los análisis de Hacíamos en Salud, sino cuando entramos a las fuentes de información y nos los presentan de esa forma. Si ustedes entran a algunas páginas de CISPRO, que ya les voy a decir cuáles son, van a encontrar numerador, denominador y valor. Y ustedes van a decir, ¿pero qué es esto? Los que de pronto no tienen mucha noción acerca del tema, o porque no manejan indicadores, o porque no son epidemiólogos, van a decir, pero esto ¿cómo lo leo? ¿Sí? Entonces, aquí estamos entendiendo que un indicador está compuesto por dos números, ya sea una razón o una proporción o una tasa. Entonces, tenemos que saber. Igual de todas formas, los indicadores, siempre que ustedes ingresen a algún sitio a revisar indicadores o alguna información, una de las características de los sitios es que tienen que tener la ficha técnica de los indicadores o de la información que están emitiendo. Entonces, ahí les tienen que decir qué significa o cómo está constituido el indicador. En la siguiente diapositiva les muestro más o menos cómo es la estructura de un indicador. Hay un numerador que se divide en el denominador y usualmente se multiplica por una constante, lo que les decía ahorita. Las tasas de mortalidad usualmente se miden por 100.000 habitantes, usualmente no siempre. Entonces, esa constante puede ser 100, 1000, 10.000. Sí, depende del indicador, pero eso ustedes lo van a encontrar en las hojas de vida de los indicadores. Después de esto, uno dice, bueno, pero ¿dónde saco la información? Nosotros desde Así Vamos en Salud, y lo decía en el principio, siempre procuramos tomar información de fuentes oficiales. Eso nos permite ser transparentes con toda la información que emitimos. Los indicadores que construimos desde Así Vamos en Salud se hacen con fuentes oficiales. Usualmente los numeradores salen de los sitios que ustedes ven acá, de los ROS del ministerio, que son registros, observatorios y sistemas de seguimiento nacionales. Y el denominador, cuando es una tasa, usualmente lo hacemos desde el DANE, que en la sesión anterior, el doctor Cristian nos informó y nos enseñó cómo entrar al DANE para extraer toda la información poblacional y todo lo que necesito saber sobre cifras del DANE. Usualmente para los numeradores, perdón, utilizamos la información que encontramos acá. Entonces, afortunadamente, en Colombia contamos con una serie de observatorios de sistemas de seguimiento y de registros que nos permiten obtener información. Aquí no se ve bien, pero en la siguiente diapositiva, sobre todo de los observatorios, que es de donde más
obtenemos información, podemos extraer información acerca de muchísimos indicadores. Ustedes pueden entrar a estos observatorios, simplemente pueden poner en cualquier motor de búsqueda, puede ser Google, el que ustedes tengan, Observatorio Nacional para la Gestión Programática de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH-Sida, y les va a salir Observatorio Nacional y ahí les arroja el listado de los observatorios que hay. Hay unos que de pronto ya no están vigentes, pero son muy pocos. Hay otros que la información la tienen hasta 2018, pero esa información es histórico, muchas veces no sirve para tomar decisiones. Alguien nos escribía hace días que quería que habláramos de talento humano en salud. A los que trabajan en salud hay un observatorio que no sabían. De pronto hay un observatorio especializado en talento humano en salud. Ahí llevan como el conteo del talento humano que está trabajando en todo el territorio nacional. Y así usualmente con todos los observatorios, son 17 observatorios con los que cuenta el gobierno nacional para que ustedes puedan ingresar a cualquiera de ellos. De todas formas, esa información queda colgada en la página, ustedes ya saben en dónde se encuentra y si no, ahorita les decimos pueden tener acceso a todos esos observatorios. De todas formas, el ministerio también tiene un libro de metodología para ingresar a esos observatorios. En la siguiente, esos observatorios, ¿cómo se nutren? Por los registros administrativos. Aquí tenemos algunas personas que trabajan también en salud, no todas, pero sí hay algunas personas, por lo que alcancé a leer, que trabajan en salud. Ustedes se dan cuenta que a veces tienen que hacer una serie de reportes, la ficha de notificación, el reporte de los RIPS, sí, todos estos reportes que ustedes generan desde las fuentes primarias o las fuentes generadoras de datos son supremamente importantes porque llegan acá a todo esto. Estos registros administrativos suben al CISPRO para cada uno de esos observatorios y es por eso que tienen que ir muy bien diligenciados desde la fuente primaria. Cuando se cometen errores desde la fuente primaria, se demora mucho el cargue de la información. En ese proceso es que hay demasiada demora porque tienen que hacer la validación de los datos cuando no están bien diligenciados. Pero esa es como la finalidad última, que lleguen a todas estas fuentes para que suban a los observatorios. Aquí encontramos el CIVIGIL, encontramos el RUAF, que es el Registro Único de Afiliados, la planilla integral de liquidación de aportes de pila. Cada vez que nos hacen un aporte de seguridad social, se carga toda esa información en pila y se cruza con los datos que hay en SISPRO. Y así con cada uno de los que ustedes ven ahí, estadísticas vitales, cada vez que nace una personita en todo el territorio nacional, se diligencia un certificado de nacimiento, ¿verdad? Eso no se queda ahí, no es solamente para que le entreguen el certificado de nacimiento. La copia que se diligencia en el sistema de información o a donde no hay sistema de información, ese registro que queda ahí en físico se tiene que pasar después desde otra parte al sistema de información digital porque eso sube al RAF y ahí podemos contabilizar cuántos niños están naciendo en cada uno de los territorios nacionales y así mantenemos actualizada nuestra base de nacimientos. Igual pasa cuando fallece alguna persona en alguna parte del territorio nacional. Se genera un certificado de función que inmediatamente pasa a registraduría, ahí, por decir, descargan la persona de todas las otras partes. Hay unas personas que dicen, pero es que más se demoró en morirse que haberlo sacado de pensión, ¿sí? Es que eso es automático. Cuando alguien ingresa ese certificado de función, eso es como en cadena. Empieza a descargarse de cada uno de los sitios donde está registrado. Es por eso la importancia de que generemos bien este tipo de documentos. En la siguiente diapositiva, bueno, ya ahí entro, o sea, todo como este abrebocas para decirles de dónde el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud saca toda esa información.
que ojalá nos consultaran todos y estuvieran al tanto de la información de cada uno de sus territorios. Es bonito ver cuando la gente ingresa y empieza a revisar sus datos, empieza a conocer su territorio, sus indicadores y se empieza a apropiar de su salud, pero conociendo cómo es el contexto general de sus territorios. Así podemos aportar más desde cada uno de nosotros. Entonces, el centro de pensamiento en salud funciona de esa forma. O sea, empieza a utilizar fuentes de información validadas como las que les acabamos de mostrar, a generar indicadores, a generar índices y a generar información y análisis de información. Pero primero que todo, ¿qué es un centro de pensamiento? Algunas personas nos dicen, ¿pero qué es eso? ¿Mm? Perdón, discúlpeme, discúlpeme porque me estoy quedando disfónica. Mientras Nora toma agua, yo aprovecho para saludar a las personas que nos están escribiendo bastante en el chat y ahora sí, de nuevo les pido mil disculpas porque no he podido verlas con este inconveniente que tenemos todavía con la plataforma Zoom. A Luz Daniela le digo que muy buenas tardes, a Amanda Valdés desde Bogotá, también a John Jaime que dice que reciban un caluroso saludo desde el municipio de Los Bellos Atardeceres, desde Carrillo, Caquetá. Bienvenido, John Jaime. Y por acá tenemos a Natalia Cerquera de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a Carlos Díaz desde Ibagué, Tolima, a Sandra Ramírez de Secretaría de Salud Municipio de Envigado presente, Secretaría de Salud del Municipio de Envigado presente. Por acá, Edith Estrada, muy buenas tardes. A Liana desde San Benito Abad. Y bueno, es que son hacia arriba son varios, pero Olfer Lima Mesa desde Maicao, eh, y por acá nos dicen, bueno, es que siguen enviando, son varias los mensajes. Por acá nos dice Gregoria González Díaz, ay, se me movió. Desde Caquetá, gestora de salud de docentes, FOMAC. Y por acá nos dice que, bueno, Ana Elvira nos hace un comentario respecto a la agilidad en la forma que actualizan los datos, eh, por la estructuración del CISBEN. Nos dice por acá Sofía Barrios desde San Vicente del Caguán. Y Magali, link de asistencia. Sí, Magali, como siempre tenemos nuestro link. Ahorita más en unos minutos te lo estaremos compartiendo porque todavía nos queda una parte importante de lo que estamos desarrollando. Igual todas las personas que se inscribieron recibirán este link cuando terminemos porque les cuento que yo soy la que lo envía y como no puedo mover el computador, no se los puedo enviar por el correo, pero por acá a través del chat sí lo van a tener los que puedan ingresar sus datos. Entonces, doctora Nora, le doy espacio porque yo creo que ya se hidrató. Sí, ya, ya recuperé mi voz. Muchas gracias, Alejandra. Así es. Bueno, me generó curiosidad lo que nos escribía Anelvia sobre lo que dice de actualizar la actualización dudosa de los datos. Muchas veces se genera esa percepción por la demora en el cambio de datos, pero muchas veces también se encuentra el mal diligenciamiento. O sea, lo digo porque yo estuve de ese lado en algún momento de mi vida revisando certificados de defunción y lo que pasa es que a veces los profesionales cuando estamos en ejercicio de pronto tenemos muchas cosas en el momento por hacer y se nos escapa. Se nos escapa un número, se nos escapa un apellido, ¿sí? Entonces diligenciamos de forma errónea los certificados de defunción y eso lo que genera es que damos de baja en el sistema a alguien que no se ha muerto, por ejemplo, y dejamos vivo una persona que ya... Y esos son errores que aunque no crean, se ven de forma continua. Bueno, y volviendo a, porque me generó como curiosidad el comentario. Volviendo a lo del centro de pensamiento, algunas personas nos preguntan, ¿pero qué es un centro de pensamiento? Entonces yo quise traerlo aquí como para que todos conozcamos que o sea, desde esta partecita tan, de pronto tan simple para algunos, pero tan importante, sepan cuál es la función de nosotros en la sociedad.
Y es que un centro de pensamiento, traje varias definiciones, como les decía anteriormente, puedo encontrar muchas, pero estas me gustaron bastante porque dicen como todo lo que somos nosotros desde Así Vamos en Salud. Son parte integrante de la sociedad civil y por eso estamos hoy acá, porque muchas de las actividades que hacemos vinculan a la sociedad civil para que sea una sociedad civil informada y que tome decisiones informadas. Es un espacio de reflexión y generación de ideas, concebidas como entidades independientes de los ámbitos gubernamentales. Muchas veces las personas nos preguntan, pero ustedes están con el gobierno nacional, con la Secretaría de Salud, ¿con qué entidad están? No, nosotros somos un centro totalmente independiente de cualquier ámbito gubernamental, precisamente para lograr esa transparencia y no tener ningún tipo de sesgo, y por eso es que nos buscan de pronto para la revisión de la información, porque se trata de que sea una información lo más clara posible, simplemente utilizando lo que hay y mostrando las cifras como las encontramos. Y que somos una fuente de información permanente. Definitivamente ustedes van a encontrar información incluso desde el año 98 en la página de nosotros. Cuando ustedes quieran buscar información sobre centros de pensamiento, aquí en Colombia hay varios y en el exterior también, que los centros de pensamiento son centros especializados en una temática. Nosotros somos especializados en la salud colombiana, en el sistema de salud colombiana, en la salud colombiana. Pero hay otros centros de pensamiento económicos en las universidades. En el exterior se ve muchísimo, pero cuando lo busquen, no busquen como centro de pensamiento, sino como think tank o tanque de pensamiento. ¿M? Así lo van a encontrar de una forma más fácil. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito como centro de pensamiento? Que eso me parece muy importante que todos lo conozcan. Y es contribuir a mejorar la salud de los colombianos. ¿A través de qué? Del análisis de información y de formulación de políticas colectivas. A veces nosotros generamos unas mesas de trabajo donde muchos de ustedes son invitados. Se trata de vincular siempre en la toma de decisiones a la sociedad civil. ¿Por medio de qué? Generación de información validada, verificada, y hacer un seguimiento a las políticas de salud del país de una forma transparente. Se emite la evaluación o el análisis de esas políticas de salud y siempre sustentadas con información. En la siguiente diapositiva podemos ver más o menos como una ruta del proceso de la información en Así Vamos en Salud. Nosotros, como lo hacen las fuentes de información grandes, las primarias que les mostré hace ratico, recopilamos información, la organizamos porque manejar toda la cantidad de indicadores que manejamos requiere de una gran organización. Comparamos datos, verificamos datos y analizamos los resultados. ¿Para qué? Para generar un producto final, ya sea en la página o con documentos que publicamos generalmente también en la página. Y esperamos que con esto se genere incidencia, o sea, que incidamos en las tomas de decisiones del país. Y ya lo hemos verificado en diferentes fuentes que nos buscan precisamente para tomar decisiones con información que emitimos acá. Y eso nos alegra mucho porque empezamos a ver que la información que se emite está sirviendo para la finalidad de los territorios. En la siguiente diapositiva, ya les presento el banner principal para los que no la conocen de Así Vamos en Salud, de la página de Así Vamos en Salud. Así ustedes la van a encontrar. Entonces, si ustedes dan clic en Así Vamos en Salud, van a entrar directamente a eso. Ustedes ponen en su navegador www.asivamosensalud.org o buscan Así Vamos en Salud en Google, por ejemplo, van a entrar directamente acá. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos en la primera pestaña? El observatorio financiero. Nosotros tenemos un observatorio donde se analiza toda la información, o no todas, los indicadores más relevantes de la parte financiera de la salud en Colombia. Entonces, cuando ingresamos ahí, vamos a encontrarnos con esta imagen. Entonces, Observatorio Financiero, Sistema General de Seguridad Social en Salud,
financiamiento. Ustedes le pueden dar clic a cualquiera de los dos, a donde dice financiamiento o ver información. Estas pestañitas, ahí hay una breve descripción de lo que es financiamiento. Estas pestañitas los van a llevar a estos indicadores. Tenemos 11 indicadores ahí que se manejan en el capítulo de financiamiento y cada vez que ingresan a uno de ellos encuentran el indicador con una gráfica y un análisis de cada uno de esos indicadores que tratan de explicar de una forma amigable em, mientras se pueda, porque la información financiera a veces es un poco dura de explicar, pero se trata de hacerlo lo más amigable posible para que la ciudadanía lo pueda entender. Entonces se van a encontrar con gráficas de cada uno de estos indicadores y con el análisis correspondiente. Cuando vamos a la siguiente pestaña de quiénes somos, ahí ustedes, me disculpo, creo que esa pestaña no la deja abierta, pero ahí ustedes van a encontrar quiénes somos, cuáles son los aliados de Así Vamos en Salud, cuál es el equipo de trabajo de Así Vamos en Salud, cuál es nuestro propósito y pues toda la misión, visión y demás que tenemos en Así Vamos en Salud. La siguiente pestaña que ustedes ven ahí es la de índices e indicadores. Entonces ahí ustedes van a entrar, si entran por la parte superior, que es la que están viendo ahí, podemos encontrarnos con una pestañita que despliega lo que están viendo en pantalla. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ingresar a los índices de salud o a los indicadores de salud o a otra serie de información que se encuentra vinculada a índices e indicadores. En este momento, si damos clic en indicadores de la salud, se van a encontrar con esta imagen. Aquí se van a encontrar con una serie de dimensiones que están en a mano izquierda y cada vez que uno da clic en esas dimensiones, la página está siendo reestructurada, entonces van a encontrar un poquito más de jerarquía cuando ingresen en los próximos días para diferenciar las dimensiones de los indicadores. Pero si ustedes entran ahí, por ejemplo, en estado de salud, ahí vamos a encontrar indicadores ambientales, de la parte mental y convivencia, de salud sexual y reproductiva y de seguridad alimentaria y nutricional. Si le damos, por ejemplo, clic en mental y convivencia, vamos a entrar a esta parte donde nos dice, bueno, la tasa de suicidio. Ahí nos muestra todos los indicadores en esta oportunidad, bueno, ingresamos a tasa de suicidio, ahí nos dice en la parte superior qué significa o qué es ese indicador. Entonces ustedes pueden ver ahí que la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas es el número de personas de defunciones estimadas por suicidio y lesiones autoinfligidas, etcétera, etcétera. Abajo ya ustedes ven la gráfica, ven una gráfica de araña, ven dos líneas de de diferente tonalidad azul. ¿Por qué? No van a encontrar todos los indicadores así. Aquí encuentran dos azules, ¿por qué? Porque para la tasa de suicidio utilizamos dos fuentes oficiales. Una que es la de Forensis, es la de medicina legal, y la otra que es del DANA, que las cifras muchas veces varían un poco y nos gusta tener las dos visiones de estas dos fuentes que también son validadas, son oficiales. Si nosotros le damos clic en estas flechitas que ven a los lados de la gráfica, que hay una flechita a la izquierda y otra a la derecha, vamos a movernos a una siguiente gráfica que puede ser o una gráfica de líneas, como la que vemos en la siguiente diapositiva, o una gráfica de barras. Lejita me regala la siguiente diapositiva, por favor. Es que antes de que avances, por acá tenemos un par de preguntas para que sí, y de paso aprovecho para tomar un poquito de agua. Y es Ah, que por acá Olga Patricia nos dice qué tan actualizados son los indicadores y la información está por departamento y municipio. sí, la mayoría de información está por departamento. Hay algunos indicadores que ya lo hemos bajado a municipio o que tenemos la información del municipio, pero no son todos. Pero sí por departamento sí se encuentran. Y el rezago de la información es más o menos de un año. Si ustedes se dan cuenta en algunas de las gráficas,
van a encontrar 2023P, que significa que es 2023 preliminar, porque en algunas fuentes como el DANE no tenemos información ya finalizada. Ellos empiezan a emitir información cada 3 meses de la actualización que están haciendo de esa validación que hacen a los datos y pueden variar las cifras. Cuando ya no aparece la P es porque ya es la última información que ellos van a dejar, entonces ya nosotros les retiramos el preliminar. Pero usualmente lo estamos haciendo, lo dejamos a un año. Ahorita tenemos todo a 2023 y estamos tratando de actualizar con los últimos datos. Por ejemplo, aquí no lo veo, pero bueno, de pronto la toma la hice un poco más abajo, pero en todos los indicadores, cuando ustedes, si quieres, me regalas 2 diapositivas atrás, Alejito, ¿me haces el favor? Esa. Ahí se van a dar cuenta, si se dan en cuenta en los recuadros, ahí está la última fecha de actualización de cada indicador según la emisión de información de los indicadores. Por ejemplo, esta información, la última que salió fue de marzo 20 de 2024. Hay otra que está, como la tasa de violencia interpersonal, está de agosto 16, que fue la última información que colgó de pronto el DANE o la otra fuente de información. Entonces siempre tratamos de ir actualizando, tan pronto van actualizando las fuentes de información, pero casi siempre es un año atrás el rezago de información. Por eso les decía que una de las grandes debilidades que tenemos en nuestro sistema de información es la falta de interoperabilidad que nos llevaría a estar un poco más actualizados y más como en tiempo real con la información. Pero pues desafortunadamente no tenemos ese sistema interoperable en el país, pero gozamos con esta información, así esté un año hacia atrás. Y vamos en la siguiente. Eso. Entonces les decía que cuando movemos la flechita, nos encontramos con la otra gráfica que puede ser de líneas o de barras. En este caso es de líneas. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, tenemos información desde 2005. Es la información que encontramos en el histórico y en la que le hemos venido haciendo seguimiento a través de los años. Entonces ahí ustedes pueden, y en la parte superior, si se dan cuenta, pueden revisar. Esa es la información nacional, la que se ve en la gráfica, pero pueden dar clic donde dice departamento y pueden buscar el departamento y va a arrojar la información solamente del departamento, tanto para DANE como para Forensis. Y en la parte de abajo, pues como un resumen de esa información que se presenta ahí, cuál es el promedio de toda esa información, el valor mínimo y el valor máximo que encontramos. Y si nos movemos más a la derecha, entonces nos vamos a encontrar con un cuadrito. Me regalas la siguiente lejita, por favor. Este es la tabla de todos los datos. Ahí ustedes pueden encontrar información desde el 2005, incluso hay unos indicadores desde el 98, y van a encontrar el año, a qué eje pertenecen, o sea, ¿se acuerdan que les dije que había unas dimensiones, unos ejes en la parte izquierda? ¿A qué eje pertenece, a qué dimensión y cómo se llama el indicador? ¿A qué departamento corresponde? La desagregación que tiene, que en esta ocasión es Dani Forensis, y el valor que tiene cada uno de esos indicadores. Y ahí pueden revisarlo incluso por año y por departamento. ¿Mm? En la siguiente. Bueno, ese es como parte del mismo ejemplo, es como la otra parte, la fuente, etcétera, pero es como el mismo ejemplo. La siguiente, Alejita, por favor. Bueno, volvemos otra vez a la gráfica inicial. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior de la gráfica siempre van a encontrar la ficha técnica, lo que yo les decía. Cuando ustedes ingresan a ver un indicador en cualquier fuente de información, y CISPRO también lo acostumbra, la mayoría de fuentes, tiene que haber una ficha técnica de esa información. Entonces, si ustedes despliegan ese más que encuentran ahí, esa castillita, se van a encontrar con lo que vemos en la siguiente diapositiva. Esta es la ficha técnica que van a encontrar para todos los indicadores. ¿Cómo se define el indicador? ¿Cuál es la metodología de cálculo? O sea, ¿se acuerdan la estructura del indicador que les mostré arriba?
Esa es la metodología de cálculo. Aquí nos está diciendo qué estamos tomando para sacar el indicador. Aquí nos está diciendo que tomamos el número total de defunciones estimadas por suicidio y lesiones autoinfligidas sobre el número total de la población y lo estamos multiplicando por 100.000 habitantes. Lo que quiere decir que cada valor que yo tenga ahí, por ejemplo, ese 5,22 que tengo de línea base, son 5 muertes o 5,22 muertes por cada 100.000 habitantes en cada territorio o a nivel nacional, depende cómo lo esté revisando. También nos encontramos con la fuente del numerador y con la fuente del denominador. Si se dan cuenta, son diferentes. La fuente del numerador es Forensis y el DANE, y la fuente del denominador es DANE. La unidad de medida, bueno, ya lo hemos dicho arriba, que es número de muertes por 100.000 habitantes. Una línea de base desde donde estoy empezando a medir mi indicador para saber si he mejorado, si he empeorado. Eso nos ayuda en los territorios a revisar cómo vamos, si esto mejoró a través de los años o al contrario empeoró o sigue igual. ¿Quién es el responsable del cálculo? En este caso, así vamos en salud porque construyó el indicador. Hay otros indicadores que desde la fuente ya salen construidos. Sale como tasa o sale como razón desde la fuente. Nosotros preferimos, en su gran mayoría, ejecutarlos nosotros mismos los indicadores. Los construimos en Así Vamos en Salud. Pero cuando no se encuentra numerador y denominador, tomamos el de la fuente disponible, oficial. El nivel de desagregación, en este caso, ahí encuentran lo que nos preguntaban ahorita, si está nacional y departamental. Cuando está municipal, lo van a encontrar aquí en la ficha del indicador. Y la serie disponible, que en este caso es desde el 98 hasta el 2023. Y la periodicidad de medición del indicador, que es anual. Aquí encontramos toda la información de nuestro indicador. Y cuando desplegamos la otra pestañita que dice análisis, ahí es donde encontramos como todo ese análisis de esa cifra que construimos. ¿Se acuerdan que yo les decía que en los análisis hablábamos de indicadores positivos o negativos? Precisamente eso a veces lo analizamos en este tipo de espacio. Aquí revisamos, hacemos como un paneo en el mundo, en Latinoamérica, para hacer una pequeña comparación de cómo estamos frente a otras partes del mundo cuando se puede. Hay indicadores que no lo permiten porque no se miden en otras partes, pero cuando se permite tratamos de hacer un comparativo y revisar esa situación internacional frente a lo que estamos viviendo en Colombia. Y un análisis, o sea, tratamos de depurar un poco y explicar qué es lo que está pasando con el indicador. Entonces, para los que estén interesados en leer un poquito más de estos indicadores, siempre y cada uno de los indicadores que tenemos en la página les van a encontrar su ficha técnica y su análisis. Eso por parte de los indicadores. Nosotros también tenemos otros productos, pero aquí ya no me voy a meter tanto como en la metodología, sino que para que ustedes lo conozcan. ¿Alguna Desde que pregunta? avancemos, sí, es que tenemos más preguntas. Ujú. Entonces, por acá aprovecho que nos sale, bueno, H.A. Ospina dice, ¿es posible acceder a las bases de datos del ministerio sin procesar? ¿Cómo? Perdóname que ¿Es te escucho. posible acceder a las bases de datos del ministerio sin procesar? Pues Oh, están los cubos. Los ujú. cubos son el servidor grande del ministerio donde está toda la información y solamente tienen acceso las entidades a las que el ministerio les da autorización porque presentan una carta solicitando el acceso y pues justificando por qué. Entonces hay algunas universidades, algunas entidades como nosotros, centros de pensamiento que lo utilizamos para investigación y nos permiten el ingreso. Pero, por ejemplo, nosotros no utilizamos los datos de los cubos o no lo utilizamos casi porque son datos muy sensibles que pueden cambiar fácilmente en el tiempo. Yo puedo mirar hoy unos datos y entrar la siguiente semana o incluso mañana y los datos ya han cambiado, ¿sí? Porque son altamente sensibles porque los están validando constantemente y los están cambiando. Nos Entonces, dice Olga Patricia, ¿las fuentes están conectadas con fuentes del DANE? Yo mm,
bien la pregunta, pero, o sea, la fuente que nosotros tenemos es DANE, pues para la mayoría de nuestros denominadores, para la parte poblacional, pero que esté conectado, que tenga una conexión directa a la plataforma del DANE, no. Nosotros, así como les enseñó Cristian en el seminario anterior de información, tenemos que ingresar al DANE y descargar la información que ellos tienen ahí. De igual forma nos dice Amanda Valdés, del 98 al 2005 ha habido variaciones en la metodología de medición de algunos indicadores. ¿Son comparables? A ver, Amanda, sí hay algunos que han cambiado y nosotros tratamos de ser comparables con los indicadores tanto nacionales como internacionales. Entonces siempre estamos revisando que sea la misma metodología y si hay que poner el asterisco en el indicador, ustedes van a encontrar en algunas fichas de indicadores un asterisco con notas si se cambió el indicador. Por ejemplo, cuando hicieron la actualización del DANE, las proyecciones y retroproyecciones desde 2018, tuvimos que cambiar todos nuestros indicadores porque ya nos íbamos a mover con ese otro denominador. Entonces van a encontrar en la mayoría de las fichas técnicas que se está trabajando con proyección y retroproyección de 2018 precisamente para que podamos ser comparables con otras entidades, tanto nacionales como internacionales. Procuramos que los indicadores siempre se midan de la misma forma para podernos comparar. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sin embargo, antes de avanzar, bueno, Esmeralda nos dice, no se puede leer nada de esa diapositiva, es que básicamente era el desplegable, lo que estamos hablando es de que este es el indicador. eh, Cada que van picando cada una de estas secciones, como la ficha técnica y el análisis, se les van a desplegar esto de la ficha técnica y esto del análisis, por eso es que la letra sale tan pequeña, pero básicamente es como, es el ejemplo para que cuando estén en la página puedan ubicar todo dentro de así vamos en salud. Eso es Les cedo. intencional para provocarlos para que nos visiten. Para que nos puedan leer en la página, esto sale mucho más grande, entonces muy seguramente lo podrán ver en mejor calidad. Y por acá ya entramos al tema de los índices. Bueno, otro de los productos importantes, o no importantes, porque todos son importantes en Así Vamos en Salud, sino otro de los indicadores grandes que se maneja en Así Vamos en Salud son los índices, que son indicadores sintéticos y se hace uno por año. Nosotros tenemos tres índices en salud, el índice de salud nacional, el departamental y el de salud rural. Estos índices que hacen son indicadores sintéticos que reúnen una gran cantidad de información, cerca de 40 a 50 indicadores cada uno de los índices para evaluar el sistema de salud, por ejemplo, el nacional. Nosotros nos comparamos con el grupo de países de la OCDE para ver cómo estamos frente a esos países del grupo al que pertenecemos. Entonces nos queremos medir, si pertenecemos a este grupo, queremos medirnos a ver cómo estamos en diferentes aspectos y tenemos tres ejes en los que nos medimos, que son como condiciones iniciales, donde encontramos diferentes determinantes sociales, el desempeño de la salud o las instituciones de salud y los resultados en salud. Entonces, ¿cómo nos vemos frente a esos tres ejes que tienen en su interior varios indicadores? Lo que les digo, cada uno cuenta con 40 a 50 indicadores y se resume en una sola cifra frente a, en este caso, los países de la OCDE. El índice departamental lo que hace es comparar los diferentes departamentos. Indirectamente genera un ranking que a nosotros nunca nos ha gustado utilizar ranking o la palabra ranking porque eso quiere decir como que usted es mejor que o peor que, pero no, es simplemente que sale como una medición y los va ubicando en que, de acuerdo a esas mediciones que se hacen, que resultan en un único indicador, porque eso lleva un proceso estadístico, por eso digo que no voy a introducirme mucho en estos índices, pero sí para los que quieran ingresar ahí, ahí se explica mucho más en cada uno de los documentos en qué consiste cada índice y nos permite ver cada uno de los indicadores y su comportamiento
este caso en el índice departamental por departamento, cómo se comportó, en qué departamento se comportó mejor, en qué departamentos no tan bien. Y a lo último de cada documento encontramos recomendaciones. Para la persona que nos estaba preguntando por la parte municipal, el índice de salud rural da cuenta de los municipios y especialmente los municipios rurales y rurales dispersos. Eso ha sido un gran reto para Sigamos en Salud, porque año tras año tratamos de encontrar mayor información, por eso decía al comenzar este seminario, que no es fácil llegar o obtener información de los territorios, incluso muchos todavía lo hacen a mano y lo envían a las alcaldías o gobernaciones para que sea diligenciado en el sistema. Entonces tratamos de encontrar esa información, por ejemplo, de 691 municipios rurales y rurales dispersos para 2022. Logramos captar información medianamente completa de 386. Para este año, pronto, y aquí también es un abrebocas, es para dejarlos em, como provocados para cuando vayamos a lanzar el otro índice de salud rural, que vamos a hacer el lanzamiento prontamente. Estamos evaluando información de 2023. Y en esta ocasión encontramos muchísima más información de municipios. Tenemos más de 500 municipios, pero no les adelanto más porque esa es una invitación que prontamente les va a llegar. ¿Y qué hacemos con todos estos índices? ¿Para qué nos sirven? Entonces, ¿me regalas la siguiente, Alejita, por favor? Aquí, al final de cada documento, generamos una serie de recomendaciones, sacamos unas conclusiones y a través de esas conclusiones generamos un par de recomendaciones sin creer que somos pues la entidad que tiene que decirles a los territorios debe hacer esto, sino que nos basamos en los datos que encontramos, lo que podría verse y lo que de pronto está funcionando en otros territorios y podría aplicarse en los que no les ha ido tan bien. Entonces bajamos esas recomendaciones a los usuarios, a los prestadores, a las EPS, secretarías de salud, gobernadores y alcaldes para que tomen decisiones informadas. Cada vez que hacemos el lanzamiento de un índice, lo hacemos o por este medio o de forma presencial, pero siempre subimos la información o los videos de las presentaciones y les hacemos llegar las invitaciones a ustedes también para que puedan asistir, ya sea de forma virtual o de forma presencial. ¿Para qué? Para que ustedes también tengan conocimiento de todos estos datos y empiecen a tomar también decisiones informadas. Es importante saber cómo va mi municipio, cómo va mi departamento o cómo voy yo como país frente a otros países que de pronto están en un grupo de alto nivel y en el que estamos desde hace varios años y tratamos de mantenernos. En la siguiente imagen les muestro como el resumen del índice de salud ABS del 2022. El índice nos arrojó un resultado de 52 puntos frente a los otros países de la OCDE. Nosotros quedamos como en la parte media. Nuestro puntaje fue medio, por decirlo así, medio alto. Aquí en la parte inferior ustedes pueden ver como los cuartiles por los que se mide cada uno de los países. Y en los recuadros ven más o menos las dimensiones que se miden. Cada una de esas dimensiones tiene indicadores en su interior. Por ejemplo, condiciones iniciales tiene dimensiones como condiciones de vida, talento humano en salud, que lo revisamos en todos los tres índices, situación en salud y una parte macroeconómica que nos ayuda a revisar cómo está el territorio antes de entrar al desempeño de las instituciones de salud. En el desempeño institucional también revisamos cómo se están desempeñando las instituciones, cómo es el acceso a servicios, la efectividad del acceso a esos servicios y la oportunidad del servicio. Y por último, en el último eje, los resultados en salud, donde vemos resultados de salud pública, percepción ciudadana, porque nos parece supremamente importante y en todos los productos que salen de Así Vamos en Salud siempre se recalca. Y por último, la protección financiera. Eso es lo que se evalúa a grandes rasgos en este índice
que nos da como un resultado 52 puntos. O sea, después de toda la información de todos esos indicadores, lo podemos resumir en ese número tan pequeñito, que nos permite compararnos los otros países, cómo se comportan frente a nosotros en toda esta cantidad de indicadores. En la siguiente gráfica nos muestra el resultado departamental, es real. Esos son los resultados que hemos obtenido desde el 2019 por departamento. El índice departamental del año pasado nos arrojó estos resultados, donde Boyacá le fue muy bien el año pasado en todos los indicadores analizados. Caldas, que siempre ha estado como en ese, cuando se hace ese tipo de ranking, que les repito, no me gusta llamarlo ranking, sino como en ese orden, pero siempre se mantiene en esos 5 primeros puestos. Tolima también el año pasado subió a ese tercer puesto, Santander y Quindío. Si ustedes se dan cuenta, son como medidas resumen, pero que empiezan a mostrar frente a esos indicadores que se consideran relevantes para medir cómo se están comportando cada uno de los territorios. Para que puedan revisar un poco más, los invito a que revisen los documentos, se empapen de pronto de esos indicadores que se evalúan en cada uno de los índices, que son de verdad supremamente importantes y llevan un análisis y una información detrás bastante bonita y bastante rica que les puede aportar bastante en los territorios. Y ya por último, nada, darles las gracias. Espero que haya sido de su agrado. Espero que me haya hecho entender. Yo sé que esta información a veces es un poco dura de entender, pero espero haberme hecho entender y que les guste este tema, que les gusten los indicadores y que nos visiten en la página de Así Vamos en Salud. Muchísimas gracias, Nora, por este espacio, por toda la información. Les cuento que en el chat les dejé el link para registrar su asistencia y recibir los certificados. De igual forma, ustedes saben que los que no lo puedan abrir a través del chat, les va a llegar la información también por sus correos electrónicos. Y yo no sé, creo que ya no hay más preguntas. Las personas agradeciendo por acá. Dalix Silva dice que muchas gracias por la valiosa información y que por acá, Bárbara también dice que gracias, excelente conferencia. Nancy también. Doctora Nora, muy buenas tardes, muchas gracias. Me dicen que vuelva a enviar el link, entonces permítanme un segundo y ya les vuelvo a enviar el link porque acá se los vuelvo a compartir. Laura Bendaño también dice que muchas gracias por la información. Roberto también, excelente, mil gracias. Entonces, espero que veo que les gustó mucho este espacio. Y por acá, bueno, siguen enviando a los agradecimientos. Se les volvía a enviar el link, por favor, para que verifiquen. Bueno, por acá Sandra nos lo vuelve a pedir, se lo vuelvo a enviar. Esta es el último mensaje de nuestro chat. De igual forma, como les comenté en un inicio, este video quedará en nuestro canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Ahí también podrán verlo, escribirnos, hacer comentarios y demás, que son bienvenidos todos. Y esta invitación de hoy también es a que conozcan un poco más la página, a que entiendan cómo funciona, a que conozcan nuestros índices, nuestros indicadores, porque también eso hace parte de entender cómo está la salud en Colombia. Muchas gracias, doctora Nora, por este espacio y gracias a todas las personas que siguen conectados y conectadas con nosotras en esta noche. Que tengan un feliz descanso y nos vemos en el siguiente seminario. Que estén muy bien. Feliz noche. Que estén muy